nuevamente iniciamos nuestro espacio comentando la actualidad. Hoy día no tenemos invitados, pero es que nuestro invitado tuvo un problema de última hora, por eso hoy día no tenemos invitados, pero con don Víctor vamos a tener muy buenas conversaciones. Lo primero, saludar a nuestro querido, distinguido y muy bien apreciado amigo Víctor Villalón Gamboa, que se está recuperando, pero muy bien, paso a paso, así que cualquiera de estos días, pero una vez que se levante la pandemia, una vez que se levante la emergencia, que es el 15, ¿eh? El 15 de septiembre, hasta ahí dura el estado de emergencia. Así que en octubre esperamos tener aquí a don Jorge sentado en el sillón que le corresponde. Saludamos también a todos los trabajadores de la salud, a todos, porque si el virus ha estado controlado es porque los trabajadores de la salud han hecho su aporte y no le han sacado el hombro. Siempre adelante nomás. Don Víctor, las cámaras para ustedes. Gracias, Bernardo. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos ven, que nos siguen, que creen en nosotros, confían en nosotros, eso es muy importante. Y al jefe no le entendiera, Bernardo, el nunca bien ponderado, dijo, el muy bien ponderado. Ahí se me enredó un poco. No me enredé nada, siempre muy bien ponderado. Ahí, no confundir siempre con nunca. Sí. Jefe, un saludo, como dice Bernardo, lo esperamos acá. Ya vamos avanzado en agosto. Sí. Así que yo creo que a lo mejor antes de octubre puede que se dé una vuelta. Esperamos. O por último, manda un saludo, que es correcto, importante. Es importante. Muy bien, Víctor. Víctor, Santa Cruz, en época de pandemia, estoy hablando de la semana del 16, de la semana del día, en víspera del día del niño, para el 15, ¿sí? Para la Asunción de la Virgen. Me preocupa lo que se vio en Santa Cruz, que fueron calles repletas de vehículos, veredas repletas de personas. Estamos en época de pandemia, entonces aquí hay algo que no está funcionando muy bien, hay algo que no se está haciendo, Víctor, me preocupa, porque estamos enfrentando un virus que es contagioso y es letal, el problema más grave que tiene, y el principal transmisor de este virus son las personas, y por ende la movilidad de las personas. Víctor, con esta cantidad de personas moviéndose que uno no conoce, es muy probable que tengamos ya varios contagiados sin saber qué está pasando. Entonces aquí yo echo de menos algo, Víctor, echo de menos la prevención, el prever qué pudiera pasar, porque tuvimos a Curicó en cuarentena, ¿no? Lo tenemos. San Vicente en cuarentena, o sea, nuestros vecinos están en cuarentena. Y como estaban en cuarentena no podían comprar en sus locales, vinieron a comprar a Santa Cruz. Entonces era demasiada las personas que estuvieron en Santa Cruz. ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Bueno, Bernardo, y este es un problema que se ha presentado y una discusión de Santa Cruz en general. Esto amerita el comentando la actualidad porque es algo actual y que amerita comentarlo, discutirlo, conversarlo, porque es algo que se pudo prever, Bernardo. Yo creo que aquí fracasó una vez más la autoridad. Uno escucha de repente, o escuchaba hace un tiempo atrás, este último tiempo no se ha escuchado tanto, sí. De que era experto en catástrofe, que iba a dar charlas de todo este tema al extranjero, en México, Ecuador, Colombia, prácticamente en toda Sudamérica o América Latina. Y lo que uno echa de menos es que no se haya dado cuenta nuestra autoridad de que si entraba en cuarentena San Vicente y Curicó, lo más probable era que gente de San Vicente y de los alrededores de San Vicente vinieran a proveerse a Santa Cruz. Es un tema muy simple. Si nos avisan que vamos a entrar en cuarentena en Santa Cruz, la mayoría se va a los supermercados colapsan y uno dice, bueno, tengo auto, en vez de estar aquí voy a un pueblo donde no... Era factible, digamos, darse cuenta de eso. Yo creo que la autoridad, con mediana capacidad, ni siquiera una autoridad muy eficiente, diera haber previsto esta situación. Y no solo preverla, o sea, no solo darse cuenta porque hay autoridades, como cuando el dueño de casa tiene que tomar decisiones, no solo preverla, sino que haber dicho, bueno, va a pasar esto con su comité, con su grupo cercano, ¿qué puede pasar en Santa Cruz? Y la mayoría de santacruzanos, que de repente se piensa que no es capaz, yo creo que todos son muy capaces los santacruzanos, se dieron cuenta que esto iba a pasar.
Y cuando llegó el jueves, viernes, sábado, con una cantidad impresionante de gente que no era de Santa Cruz, que claramente no era de la habitualidad que viene a comprar a Santa Cruz, de las comunas cercanas como Peralillo, Palmilla, Chépica. ¿Por qué? Porque eran autos desconocidos y además, Bernardo, estaban estacionados afuera de la Colchagüina por Casanova. Y todas las personas que habitualmente vienen a Santa Cruz saben que ahí no se puede estacionar. Víctor, hay algo que tú mencionaste y que es el objetivo o el objeto de por qué Santa Cruz fue impedido por vehículos, comprar, ¿verdad? Entonces, los comerciantes se transformaron en personas de alto riesgo. Sí. Porque es el comercio el que recibió el mayor impacto. Y bueno, y en el comercio lo atienden personas y esas personas quedan muy, muy expuestas. Yo planteo lo siguiente, Víctor, no sé cómo lo tomas tú. Si en Santa Cruz hubiesen comerciantes con COVID, ya lo hubiéramos sabido, ¿verdad? Porque están establecidos, es fácil tener una trazabilidad con los comerciantes porque siempre están en sus mismos locales, van todos los días, o sea, no es difícil tener una trazabilidad con el comercio o con los usuarios o con los dueños de los comercios de Santa Cruz, porque están en sus locales todo el tiempo. Pero cuando se tiene una invasión de personas, las cuales no conocen, la trazabilidad se pierde, ¿no es cierto? Entonces no tenemos la herramienta necesaria para determinar qué persona va a estar potencialmente contagiada de aquí a un par de semanas más. Y ahora y hay algo que también que es complejo de decir, porque hoy día la mayoría de las personas son asintomáticas. La mayoría de los contagiados hoy día son asintomáticos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características, comparto contigo que se hacía necesaria una labor preventiva, se hacía necesario cordones sanitarios, se hacía necesario la labor de inspectores ordenando las filas. Convengamos que las calles, el uso de las calles corresponde a la municipalidad. El servicio lo doy en las calles, ¿no es cierto? Pero el uso le corresponde a la municipalidad. Las calles, las veredas, son espacios de uso público, entonces el único que puede regular el tránsito de personas por las veredas es la autoridad, en este caso el alcalde. Los comerciantes no tienen herramientas legales como para fiscalizar personas, no tienen herramientas legales para controlar personas. Los comerciantes tenemos nuestra opción es vender, a eso nos dedicamos. Somos comerciantes y nos dedicamos a vender, no podemos estar controlando gente. Sí, dentro de nuestros espacios de comercio podemos controlar. Tenemos alcohol gel, no permitimos más de una persona, más de 2 personas dentro de nuestro establecimiento, de acuerdo a los metros cuadrados que cada establecimiento tenga. De esa manera podemos cooperar los comerciantes, pero no podemos fiscalizar. No podemos fiscalizar autos, no podemos fiscalizar personas, no tenemos herramientas. Entonces se hace necesario que las personas competentes con la autoridad necesaria hubiesen controlado esto. Pero porque, insisto, Víctor, hubo un descontrol cuyo efecto espero no verlo. Sí, en eso, Leonardo, estamos absolutamente de acuerdo. Acá existió una incapacidad. Y ya lo hemos conversado, existe un tema de gestión complejo en el municipio. Hemos visto la incapacidad de gestionar bien, la incapacidad de administrar, y eso lo hemos conversado, Bernardo, desde el tiempo en que se ha pedido sacar a los administradores del municipio por esa incapacidad de administrar de buena forma. Yo creo que ahí faltó gestión en el gobierno municipal, faltó prever, que es una parte importante de la gestión, ver cómo elimino las consecuencias de un acto que sé que puede llegar. Y tengo que darme cuenta de los actos que sí van a llegar, porque la mayoría de los santacruzanos sí nos dimos cuenta de eso. Incluso lo dijimos antes, ya se avisó que esto podía pasar y no se hizo caso. Una opción que los santacruzanos de todo nivel sociocultural, económico, pedían era esos días un cordón sanitario, que no costaba a lo mejor hacerlo, era voluntad. Cuando alguien dice que tiene la posibilidad de llegar directamente a la presidencia de la República, conversar directamente con el presidente, a darle consejos al presidente. ¿De qué estás hablando tú?
del alcalde. Ya, Si ya. tú sabes que estoy hablando del alcalde. Ya, ok, ¿Quién ya. más el que dice que tiene trato directo con el Con el presidente, presidente, sí, sí. que ha asesorado al presidente? ¿Cómo no le va a pedir, señor Piñera, estaba aquí hablando de Santa Cruz, soy el alcalde de Santa Cruz, usted me conoce, hemos conversado varias veces y necesito un cordón sanitario por la siguiente situación? Si es verdad que eso es así, puede que no lo sea, ¿ya? Pero el tema era que era importante establecer un cordón sanitario y que la gente venía a Santa Cruz a ingresar a hacer los trámites propios de las comunidades cercanas que siempre lo hacen. Yo, si quiero ir a Pichilemu, Bernardo, No te dejan entrar. no me dejan entrar, ¿ya? Me dejan entrar si voy a hacer un trámite con un permiso, ¿ya? Y si no me dejan entrar, Pichilemu tiene un cordón sanitario. Santa Cruz también lo pudiera haber tenido si la autoridad hubiera visto antes lo que se venía. ¿Cuál es el problema acá? Primero, ¿qué pasa si llegaron, lo más probable, por probabilidad, por ley de probabilidad, es que se hayan llegado personas contaminadas ese día viernes, sábado, jueves y domingo a Santa Cruz? ¿Por qué? Porque justamente las personas que iban a Santa Cruz eran personas de una ciudad, San Vicente, y de otra ciudad, Contaminada. Curicó, que la están poniendo en cuarentena por el alto nivel de contagio. Por lo tanto, las probabilidades de que estén contagiados son mucho mayor que la probabilidad de un contagiado en Santa Cruz. O sea, si hablamos de probabilidades, la probabilidad era muy alta. Si han llegado personas contagiadas, nosotros esto lo vamos a ver recién en 15 a 21 días más, la consecuencia de este contagio. Ya probablemente un mes para tener ya la dirección de los PCR que se le vayan haciendo a las personas. Entonces, esa incapacidad de tomar decisiones es la que a mí me preocupa. Me preocupa, ¿por qué, Bernardo? Porque nosotros estamos en la etapa 3, ¿ya? Tú sabes que existen 5 etapas. La etapa 1 es cuarentena, Correcto. a la cual no queremos llegar. Ya, ¿qué significa una cuarentena? Ya, la cuarentena es movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y la propagación del virus. A ver, ¿Ya? parémonos ahí para que veamos las dos contrapartes. El no hecho de controlar digamos, la movilidad versus la cuarentena, que es restringir la movilidad. Por ley y son con sanciones altas. Así es que Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aquí vamos a llegar claritamente. ¿Cuál es el punto? Restringir la movilidad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que contagian. El virus por sí solo no tiene la capacidad de desplazarse a grandes distancias. ¿No es cierto, Víctor? max 2 metros dicen que... Entonces, con esa alta tasa de movilidad que tuvimos ese fin de semana, ¿qué nos va a pasar, Víctor? Es posible. A ver, aquí, esta es la discusión que hay que hacerse y que las responsabilidades sean delimitadas a quien les corresponden. ¿Ya? Lo que no quisiéramos nosotros, Bernardo, al menos yo, personalmente, nosotros nos encontramos actualmente, Bernardo, en el paso 3, que es la etapa de preparación. En esa etapa estamos, ¿ya? Yo no sé si algún santacruzano quiere entrar en cuarentena, quiere entrar al paso 1, entonces yo digo, si estamos en la etapa 3, la autoridad tiene que hacer todo lo posible, la comunidad tiene que hacer todo lo posible por mantenernos en la etapa 3 y ojalá pasar luego a la etapa 4, que nos va a dar más libertad de acción. Pero nunca pensar en llegar a la cuarentena, que es la etapa 1, porque ahí nos van a prohibir todo tipo de interacción. Todo tipo de actividades, salvo las esenciales. Ya, y nos vamos todos para la casa. ¿Ya? Y yo la verdad no me quiero ir a encerrar en la casa un mínimo de 15 días, porque esto va a significar que en principio nos van a tener 15 días en cuarentena. No, En principio. pero si ya tuvimos una alta tasa Nosotros no hemos tenido esa alta tasa aún. No, o sea, pero sí tuvimos una alta tasa de movilidad este fin de semana. Sí, por esto traerá una consecuencia, ¿ya? Y la consecuencia de la ineptitud de no haber tomado las medidas de parte de la administración es que nos lleven a cuarentena. Y estar en cuarentena nos va a tener una consecuencia, Leonardo. Las ciudades que van a estar en cuarentena retroceden algunos años en el tiempo, porque se van a perder fuentes laborales. Va a haber gente que no va a tener ingresos, va a haber gente esas 2 semanas... Porque no se ¿cómo toman las va a medidas comer? adecuadas. Por no tomar las medidas adecuadas. Entonces, alguien tiene que hacerse responsable, se nos manda a la cuarentena, y aquí el responsable tiene nombre y apellido. O sea, la responsabilidad principal es de nuestro administrador, que el alcalde, que tendría que haber previsto esto. Si como consecuencia de esta ineptitud, de esta incapacidad de pedir cordón sanitario, de evitar que la gente entrara tan libremente como entró, llegamos a entrar a cuarentena,
y si el producto de la cuarentena se produce desempleo, se produce falta de posibilidad de conseguir alimento de las casas, Víctor. porque mínimo nos van a mandar 15 días No, si eso es a como cuarentena. piso, sí, es como piso. Entonces, mira, te describo. Nos mandarían a cuarentena, movilidad limitada en las casas. Entonces la cuarentena dura mínimo 15 días, porque una cuarentena una semana no tiene sentido, No tiene sentido. cuando este bicho se acaba en 15 días. O sea, Sí. nos van a mandar mínimo 15 días con opción de postergación por semana. O sea, nos pueden decir ya 2 semanas de cuarentena, si la cosa no está muy bien, una Pero semana más. han habido En ciudades... Santiago estuvieron 4 meses. 4 meses en 4 cuarentena. meses. Por eso digo, o sea, el inicio son 2 semanas, ¿ya? Y nadie quisiera estar mucho más. Pero luego de eso, si pasamos la cuarentena, que si nos dan cuarentena 15 días y la cosa mejora y estamos relativamente mejor, de ahí pasamos a la etapa de transición. No estamos en la etapa de preparación. Es decir, nosotros estamos en la etapa 3, iríamos a la etapa 1, después de la etapa 1 tendríamos que pasar a la etapa de transición. O sea, en vez de salir, vamos para adentro. Exacto, y la etapa de transición es disminuir el grado de confinamiento y se puede retomar parte de las actividades, pero no todas las que tenemos actualmente. O sea, las actividades serían retomando de a poco. ¿Qué significa esto? Que en la etapa de transición mínimo estaríamos 1, 2, 3 o 4 semanas sí. más. Y todo Es esto decir, por no tomar las medidas. podríamos estar de aquí a fin de año o avanzado noviembre recién para volver a la etapa de libertad que tenemos. Por eso yo le pido, señora, le pido, señor, ya que la autoridad es ineficiente, que no es capaz de tomar esto, organicémonos nosotros. Bueno, Yo creo que es un en tema. primer lugar, tomar conciencia. Pero Víctor. organicémonos por eso mismo, porque la conciencia se toma cuando trabajamos Sí. en conjunto. O sea, organicémonos y evitemos salir en la etapa 3 que estamos. No vamos a la etapa 1 porque volver a la etapa 3 van a ser muchos meses más. Y en estos muchos meses más, ¿cuántas personas van a perder su empleo? Porque si usted trabaja en otra comuna, no es que libremente le den permiso. No, voy a Tiene que entrar, tener no. porque lamentablemente, Bernardo, acá en Santa Cruz, no toda la gente que va a trabajar al campo tiene el contrato que le va a habilitar para ese permiso. Entonces, va a ser un tema complejo Por entrar eso a cuarentena. Lo más Por importante eso, es no llegar no a la retroceder, cuarentena. no retroceder, mantenernos en nuestra etapa 3 a como dé lugar. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer, Bernardo? Organizarnos. ¿Ya? Bueno. ¿Qué significa organizarse? Conversar entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, hacer lo que nos pide, que son 3 acciones muy simples. Mantener distancia social. ¿Ya? Yo aquí donde veo, y aquí tú también deberías comentar este cuento, que el municipio no se ha preocupado en el centro de Santa Cruz de mantener un orden. Y eso le corresponde a la autoridad. ¿Quién en su casa mantiene el orden? El dueño de casa. Los dueños de casa, Sí, papá y no, mamá, estamos ¿cierto? de acuerdo. Entonces, de mantener un orden, uno va al centro de Santa Cruz y ve toda la gente mezclada, de repente, claro, hay locales, porque en esta etapa de transición en la que estamos, en la etapa de transición, te voy a decir, de preparación, estamos en la etapa 3, preparación, en esta etapa, en lugares cerrados, puede haber una persona cada 10 metros cuadrados. Por lo tanto, en los locales de Santa Cruz, Por en eso- muchos por- locales por eso- pueden por haber eso 2 te digo, a 3 personas, no más. Los comerciantes dentro de su establecimiento pueden imponer normas, pero dentro de su establecimiento. Pero cuando la gente está en las calles transitando de manera muy, muy apretujada y muchas veces sin mascarilla, el riesgo de contaminarse es mucho mayor, porque dentro de los locales comerciales entra 1, 2, 3 personas, pero en la fila que está afuera, el comerciante no se puede hacer cargo, porque las calles, las veredas son espacios de uso público y quien controla esto es la autoridad mediante decretos y ordenanzas. Me parece que hay una ordenanza que obliga el uso de la mascarilla. Yo no sé si se está controlando ese uso, pero me da la impresión de que no se está controlando, pero sí queremos no entrar en cuarentena, debemos acatar normas, porque los efectos de esta invasión de personas de lugares de la periferia de Santa Cruz, no de la periferia de Santa Cruz, de comunas vecinas como San Vicente, como Curicó, que estaban con cuarentena, y si estaban con cuarentena es porque estaban contagiados. Si el punto es ese, estaban contagiados. Las probabilidades de que algunos se contagian no son menores. Entonces, mire, si le duele
si tiene fiebre y tiene muchos dolores musculares, y a esto, eso puede ser una gripe cualquiera, pero si usted asocia 4 elementos, fiebre, dolor muscular, vómitos y diarrea, váyase al hospital al tiro para que le hagan los exámenes necesarios, porque capaz que esté contaminado. Entonces, ahora esos test rápidos no son eficientes. El único eficiente es el PCR. Entonces, y además quiero manifestar algo también. Mucha gente últimamente, tal vez 15 días atrás o 20 días atrás, se vacunó contra la influenza. No vaya a pensar alguien que vacunándose contra la influenza va a quedar protegido contra el COVID-19, porque a esa acción se le dio mucha publicidad, Víctor, que se vacunaron a tantas personas. Puede que alguien desconozca o no haga ni diferencia entre la influenza y el COVID-19. Son 2 cosas totalmente distintas. La inyección que le pusieron para la influenza, señor, es solamente para la influenza, no la protege del COVID-19. Por eso, tiene que cuidarse. Aquí no hay inmunes. Los jóvenes que se sentían tan inmunes, hoy día tampoco son tan inmunes. ¿No es cierto? Entonces, como dices tú, Víctor, ahora ya que la autoridad nos cuida, es tarea de nosotros cuidarnos, porque el comercio mismo, si se cierra, se va a cerrar casi por un mes. Si se llega a entrar a la etapa de cuarentena. Entonces, dentro de nuestros locales de comercio, debemos ser estrictos en que las normas de seguridad se cumplan. La gente que entre con mascarilla, que mantenga su distancia social, sanitizar con amonio cuaternario en las tardes, en las mañanas, tener el alcohol gel dispuesto, tener jabón en los baños del personal para que sus manos sean aseadas de manera recurrente. Entonces, seamos nosotros los protectores de nuestra propia salud. Víctor. Sí, yo aquí lo que quiero decir es que tengamos conciencia que nosotros somos parte de esto, Bernardo, no es un tema que sea más externo a lo que está pasando, somos parte de esto. Y en nuestra ciudad también. Y claro, en la ciudad digo, y que nosotros tengamos, yo creo que la autoridad lo que debe tener es lo siguiente. ¿Qué opción quisiéramos nosotros trabajar? La opción de pasar del paso 3, preparación a cuarentena, que es retroceder bastante en el tiempo, o estar trabajando como municipio, estar trabajando como autoridad para que pasemos del paso 3 al paso 4, que es apertura inicial. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. La autoridad ahí debe estar trabajando con la junta de vecinos, con comercio, con todo con toda la claro, ciudad. Porque para poder correcto. pasar del paso 3 al paso 4, pero nunca retroceder al paso 1, o sea, nunca irnos a cuarentena. Yo insisto, si nosotros pasamos, por ejemplo, algunas cosas básicas. Tú decías una normativa, que existe una ordenanza del municipio para el uso de mascarilla. Eso es innecesario porque en la etapa que estamos, la etapa en sí te dice que tiene que existir uso de mascarilla. O sea, de ahí, ¿qué es lo que se tiene que tener acá? Distanciamiento físico. O sea, la autoridad debiera hacer cumplir en las calles el distanciamiento físico. ¿Cuál es el distanciamiento físico? Pide 1,5 metros de distancia entre una persona y otra, lo ideal 2 metros, o sea, mantener un distanciamiento de 2 metros, ¿ya? Luego, uso obligatorio de mascarilla, ¿ya? Y aquí está claro, los mayores de 75 años tienen que tener cuarentena obligatoria, no pueden salir, o sea, si usted tiene riesgo, no puede salir, sí, ¿ya? ¿Qué pasa? Si pasamos a la etapa de apertura inicial, ya se permite que el mayor de 75 años pueda salir una vez al día por 60 minutos. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno para nuestros ancianos que avancemos, adultos mayores, que avancemos del paso 3 al paso 4? O sea, esto es relevante y es importante. ¿Cómo la autoridad no va a entender la importancia de esto? ¿Para qué? Para que tome las acciones oportunas. Primera acción, si sabemos que en los otros pueblos o ciudades están en cuarentena o entrando a cuarentena y se nos van a ir a Santa Cruz, pongamos cordón sanitario. Cordón sanitario, no, sí estamos de acuerdo. Pausa y comerciales, Víctor. Sí, Panificadora Santa Cruz está vendiendo normalmente solo lo que está cerrado por ahora en la parte de Fuente Soda. Tiene lo mismo que usted ha gozado todo este tiempo, el vino, que dicen que es bueno también. No, es muy Nuestros amigos camarógrafos nos dicen que es parte del mantenerse bien.
El vino, a ver, uno hace la seña ahí, el vino es parte que está ahí, las mejores viñas de Santa Cruz, está la chocolatería, Sí, funcionando por supuesto, full, por panadería, en panadería tienen la opción de que usted va y le tienen el pan ya en bolsitas, no tiene que estar preocupado de que le tomen el pan. Existe también pan precocido, congelado, o sea, tú vas, te compras los kilos que quieras cuando nos toca hacer cuarentena, como don Jorge, nosotros vamos a hacer cuarentena, ¿sí? Correcto. Ya, entonces tú te compras el pan que necesites, lo metes al congelador, luego de eso sacas y lo vas metiendo al horno y tienes pan como recién O sacado del sea horno. que Panificadora Santa Cruz se adaptó a los tiempos, ¿no es Se cierto, adaptó, no, además Víctor? de eso están las pizzas, o sea, si tú necesitas pizza, puedes ir, si necesitas empanada, que están sacando unas empanadas No, espectaculares, espectacular. también puedes ir, pero además por el delivery, en este caso tú puedes pedir por encargo, supongamos que yo quiero un almuerzo, Ya. llegaron a visitar a la casa, pido a los números ¿Y a qué que lo número? acabas de dar y están saliendo abajo ahí, Ya, los va a correcto. poner nuestro amigo Marcelo, pides a uno de estos números y te van a dejar el pedido a casa. A la casa, qué Ya, bueno, en ¿no? la zona urbana, solamente el delivery lo tienen para la zona, Para la zona urbana. Todo esto en Panificadora Santa Cruz, Casanova, 169 y con los teléfonos antes mencionados. De vuelta a comerciales, seguimos conversando con Víctor Bustamante de este problema que quisiéramos que no existiera, pero está. Y el problema mismo obliga a tomar medidas. Bueno, Víctor planteaba que hoy día entre todos tenemos que cuidarnos, que es una medida. Tenemos que organizarnos. Y que la autoridad también ayude a cuidarnos, porque hoy día, como decía antes, la autoridad es quien debe ejercer el rol de cuidar a los ciudadanos, porque los ciudadanos podremos tener acciones propias, como el uso de la mascarilla, mantener la distancia social, pero cuando llega gente que no quiere respetar eso, uno no puede andar empujando a nadie, no puede andar peleando con nadie para que respeten los espacios. Entonces aquí debe ejercerse una medida con fuerza. Yo no digo de fuerza, sino que con fuerza y con voluntad. Y que las medidas tomadas se respeten. A ver, te comento lo siguiente. Para la fiesta de la vendimia se cierran muchas calles. Y casi por una semana. Y bueno, se reclama un poco, pero hoy día yo creo que sí deberían existir en las calles vallas papales, sí deberían existir calles en donde haya menor volumen de tránsito, sí debería regularizarse. Hay que tomar medidas. Las calles se pueden redireccionar, así como se entra por Casanova o se entra por la avenida Errázuriz al centro, no sé. Deberían buscarse otras direcciones a fin de que no se aglomere tantas personas, Víctor. Y por último, dejar una determinada cantidad de personas que pueden entrar al centro. No podemos, tal como en los locales, ya vamos a figurarnos que Santa Cruz es un local grande, ¿verdad? Y que su capacidad de tener personas adentro, que no sé, que sean 1000. Bueno, pero controlemos que no sean para que no sean 5000 ni 10000. Porque si un local, como decías tú, por 10 metros cuadrados entra una persona, eso dentro de un local uno lo puede controlar. Pero la ciudad, los comerciantes, no podemos controlarla. Entonces que sea la autoridad la que tome las acciones de controlar la cantidad de personas que entran a comprar a Santa Cruz. Ahí hay un punto que es un poco delicado, no sé. Pero aquí no podemos estar bien con Dios y con el diablo. Si dejamos que mucha gente entre a comprar, obviamente que el comerciante de manera transitoria es beneficiado, ¿verdad? Porque vendió su producto, porque tuvo mejores ventas, porque las ventas estaban un poco deprimidas, tuvo mejores ventas. Pero, ¿y si llega gente contagiada? Vamos a estar casi un mes sin vender. Ese es el problema. Por eso te digo, aquí no se puede estar bien con Dios y con el diablo. O sea, dejamos entrar a muchas personas para que compren y los comerciantes seamos beneficiados. Está bien. Pero lamentablemente muchas de esas personas vienen contagiadas, lo cual nos va a llevar al lugar inverso, al punto en que vamos a tener cuarentena y no le vamos a vender a nadie durante un mes. Entonces más complejo. Y tal vez más. Entonces es complejo, entonces tenemos que decidir cuál es la ecuación correcta. Seguir vendiendo de manera moderada o vender una vez y después tener que cerrar. ¿No es cierto? Entonces aquí, ahí es donde viene el rol de la autoridad, Víctor, de nuevo, y lo hemos dicho muchas veces, en donde las medidas que se tomen deben aplicarse. No pueden ser medidas laxas que te controlo, que no te controlo, que te dejo pasar, que no te dejo. No, deben ser medidas con fuerza. Y para que la ciudadanía sea protegida.
es cierto? Nosotros nos podemos proteger, pero como comentábamos delante, hay acciones que no podemos tomar, como nosotros las personas fijar controles sanitarios, nosotros las personas fijar quién, o sea, cuidar quién anda por la calle. Esas prerrogativas no las tenemos los comerciantes ni las personas naturales, Víctor. Sí, lamentablemente, Bernardo, en muchas comunas han llegado a eso. O sea, yo me acuerdo al principio, sobre todo en los sectores costeros, fueron las mismas personas las que salieron a establecer los cordones. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vieron que la autoridad no estaba a la altura, y ven lo mismo que está pasando en Santa Cruz. Yo, la verdad, creo que es mucho mejor avanzar hacia adelante, es decir, ir del paso 3 al paso 4. ¿Ya? Y lo peor que nos puede pasar es pasar del paso 3 al paso 1, que es cuarentena. Y si eso sucede, que la responsabilidad la asuma quien tiene que asumirla. Se le ha dicho, se ha conversado, se le ha pedido, y esto, Bernardo, tiene un cuento de planificación muy simple. Primero, comunicación de la autoridad con la población. Yo creo que el primer punto aquí es que se comunique. Yo encuentro absurdo, y lo he repetido en otros programas, lo vuelvo a decir, esa bocina que tiene pinta de campo de concentración nazi en el centro de Santa Cruz y que claramente no ha surgido ningún efecto, solo molestia en muchos ciudadanos. Ya me pongo el cartel de que soy uno de los molestos con eso, de que cada cierto tiempo te suena la bocina y es como estar en un campo de concentración. Y no ha surgido ningún efecto, ¿por qué? Porque si usted fue el viernes, el jueves, el sábado, el domingo o el lunes al centro de Santa Cruz, pasa bien igual. Si no tiene efecto, sáquela. ¿Qué sentido tiene que la tenga ahí? Lo único que sale al final, tu Santa Cruz te cuida. No sé de qué te cuida, pero no es para hacer campaña. Este es un cuento para cuidar a la población. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comprometer a la población. Démosle los tips al alcalde, vos, Bernardo. Lo primero, compromiso con la población. Acercarse a la población y concordar con el santacruzano, con la comunidad santacruzana. Yo entiendo que usted no es de Santa Cruz, no entiende la idiosincrasia del santacruzano, pero el santacruzano conversa, parlamenta, hacer una conversa con las juntas de vecinos, con la Cámara de Comercio, con todas las instituciones de Santa Cruz, para ir acordando las acciones que como santacruzanos nos comprometemos, cuando se conversa con la comunidad, a respetar y hacer. Y trabajemos también en función de lo que están haciendo en las ciudades que ya van hacia adelante. Hagamos disminución de autos que entren al centro. Yo creo que es un paso clave. Fomentemos en este tiempo el uso de la bicicleta. Por eso hablamos de redireccionar las calles. Sí. ¿No es cierto? Víctor, también es importante la transparencia en la entrega de datos. A veces vemos que un día tiene 27 casos y el otro día tiene un caso, entonces 2 casos, 3 casos, entonces la gente como que se confunde un poco y tiende a creer que todo está bien, que ya los casos bajaron. Entonces hoy día la transparencia en la entrega de datos, de muchos datos, tiene efecto. La gente, cuando se le habla con la verdad, entiende, sabe que la verdad es una sola y que el que dice la verdad no miente. Entonces, pero no podemos estar escondiendo datos, porque a la larga eso de esconder los datos daña la credibilidad, y el no creer en quién te está dirigiendo provoca esta clase de problemas. O sea, la gente sale porque ya no te cree. Cree que son cuentos porque hoy día le entregaste un dato, al otro gato le diste otro dato, y podemos decir, tu Santa Cruz te cuida. Entonces la gente cree que todas esas cosas van en su beneficio, y cuando es al revés, ¿no es cierto? Entonces, protejamos a nuestra población de verdad. Hagamos las acciones necesarias para cuidar de verdad a nuestra población, porque hoy día no estamos en campaña. Las campañas son en abril son las elecciones, ¿no? Sí. Y el CERVEL le entrega 90 días antes de la elección para que usted haga campaña. Si hoy día alguien está interesado en hacer campaña con la desgracia ajena, está profundamente equivocado. Hoy día lo que los santacruzanos necesitamos, los santacruzanos y los habitantes de las comunas vecinas, es que tengamos salud, que podamos cuidarnos y que podamos, y por último, si se nos enferman los electores, ¿quién va a ir a votar para las elecciones, Víctor? Complicadísimo. Complicado eso. Es complejo. Si hoy día hay que cuidar sin esperar, sin hacer parafernalia, como decía alguien en otro día. Hoy día el pan y circo hoy día no nos sirve. Hoy día lo que nos sirve es transparencia y acciones en conjunto
con la comunidad. Víctor. Bernardo, este programa lo estamos filmando el jueves 20 de agosto. Hoy, Jueves 20 de agosto. Jueves 20 de agosto. Y hoy, jueves 20 de agosto, en Santa Cruz, el informe que entrega el Ministerio de Santa Cruz dice que tenemos 0 casos. 0 casos en Santa Cruz. ¿Hoy día? Hoy. ¿Quién le cree a eso? Ya, es lo que te he dicho muchas veces. Tú me dices de repente cómo proyectamos para Santa Cruz, porque las proyecciones que hicimos en Santiago fueron bastante acertadas. Correcto. Porque teníamos información. Yo te he dicho, no podemos informar en Santa Cruz, cuando lo dije hace como 2 semanas, cuando un día teníamos 8 casos, después 2, después 5, después 4, después 1, después 5, después 0, 0. No se puede. Entonces, es poco serio pensar que en Santa Cruz hoy, jueves 20 de agosto, tenemos 0 casos en el informe de salud. ¿Qué significa eso? ¿Que no se hizo ningún test en los días anteriores? No sé cuántos días se demora. Porque nadie fue al hospital, no sé cómo No, interpretarlo. pero no 0 casos confirmados con el PCR. Con PCR. Ya, por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Si tenemos 0 casos, yo no sé con cuántos días... Pero el PCR no es instantáneo, ¿eh? No, por eso, no sé con cuántos días te lo estén entregando. O sea, si lo están entregando con 1 semana de retraso, con 2 semanas, pero significa que ese día que se hizo el PCR no hubo ningún caso. Y si estamos atrasados 1 semana, puede que estemos ahora muy, muy contagiados. Y el tema es, lo preocupante es lo que viene de aquí en adelante. Si el viernes hubiera habido algunas personas de San Vicente o de Curicó que trajeron el virus acá a Santa Cruz, esto lo vamos a ver en 15 días más. Ya, siempre y cuando se les tome el PCR a esas personas, se haga esa búsqueda de los casos asintomáticos y que nos entreguen el PCR en 2 o 3 días, porque si se les toma el PCR en 2 o 3 semanas más, buscando si hubo algún efecto, y el resultado lo entregan en 15 días después... No tiene sentido. Es que cuando nos informes, porque ya vamos a estar en cuarentena, y después una vez que estemos en cuarentena los casos van a seguir subiendo, pero no van a subir porque nos estemos contagiando mientras estamos en cuarentena, van a seguir subiendo porque las pesquisas se están haciendo con retraso, o la información de esas pesquisas están con retraso. Por eso acá, yo insisto, lo importante, Bernardo, es que como población, como santacruzanos, entendamos el problema, entendamos, por favor, y ojalá piensen como yo, porque cada cual piensa aquí como quiere, que es mucho mejor pasar de la fase 3, del paso 3, que es preparación, al paso 4, que es apertura inicial, que pasar del paso 3, que es preparación, al paso 1, que es cuarentena. Yo creo que es mucho mejor avanzar que retroceder. No sé qué piensas tú, Bernardo. Bueno, yo creo que, es fundamental, Víctor, te lo vuelvo a plantear nuevamente, el transmitir ideas claras, ¿no es cierto? Porque hoy día a mí me da la impresión que alguien está en campaña. El primero que partió, porque se está pintando Santa Cruz, pintan Paso, pintan... Hay mucha pintura en Santa Cruz, pero hoy día yo creo que más que la pintura, es la salud de las personas. Es a ellos a quien tenemos que cuidar, sobre todo a nuestros adultos mayores. Por favor, entendámoslo. Si no estamos en campaña, hoy día se han levantado algunos candidatos, ¿no es cierto? Han sido publicados. Pero eso se hace para que las personas entiendan cuáles van a ser las personas que van a tener o que tienen la intención de participar en un proceso eleccionario, que va a ser en abril, ¿no es cierto?, del próximo año. Yo también voy a participar de ese proceso eleccionario y también aprovecho de comunicárselo. Es eso, pero yo no salgo a hacer campaña. Hoy día mi interés particular es que no hayan contagiados. Por eso con Víctor estamos molestos, porque a Santa Cruz no debería haber llegado a tanta gente, porque el interés primario es cuidar a nuestra población. Entonces, hagamos todos los méritos necesarios para cuidar, no para hacer propaganda. No transformemos esta pandemia en que es el más efectivo con show. No, eso de tomarle los muestreos rápidos no sirven. No engañemos a la comunidad. El vacunarlos contra la influenza tampoco sirve. La influenza es una, el COVID es otro. Entonces, tomemos acciones claras y transparentes. Si se es claro y transparente, la comunidad se lo agradece, porque de esa manera se siente protegida. Pero cuando a la comunidad se le trata de envolver en algo, no reacciona bien, creo yo, Víctor. Sí, primero, Bernardo, quisiera felicitarte. Muchas gracias, porque Víctor. Primera vez que te escucho en público manifestar tu opción de ir por la alcaldía.
Yo creo que llegó el momento de pensar en el cambio. Creo que es el momento de que nos demos cuenta que la autoridad que tenemos en Santa Cruz nos dio el ancho. Ya tuvo una oportunidad de 4 años, se le dio una segunda oportunidad de 4 años más, y vemos que estamos metidos en un queso más o menos, netamente porque no se han hecho las acciones que son necesarias. Yo te felicito, Bernardo, porque requerimos gente como tú, gente que, Víctor, gente que esté preparada, Víctor, gente que esté yo te comprometida. reitero, hoy día lo que estoy haciendo, y es lo único que voy a hacer mientras tanto, es decir que sí voy a hacer todo lo posible y voy a hacer lo imposible por estar en la papeleta el día en abril del 2021. Quiero ser candidato a alcalde y voy a trabajar por eso, pero hoy día la preocupación principal es cuidar la salud de nuestros habitantes, Víctor. Por lo menos es lo que yo pienso, no sé. No, y eso es muy bueno. Yo te felicito por ambas cosas. Primero por manifestarlo, porque es bueno que tengamos gente preparada para este cuento. O sea, más que gente preparada, Bernardo, gente que sea santacruzana, que tenga un compromiso de piel con Santa Cruz, de raíz con Santa Cruz, y que si llega a la alcaldía, que espero que te vaya muy bien, yo también espero lo mismo, ¿no? Se puedan hacer cosas pensando en Santa Cruz, cómo establecer, yo creo que el paso fundamental, que es que pase de Pueblo Grande efectivamente a ciudad. Bueno, para hacer todas esas acciones, Víctor, se hace necesario trabajar con la comunidad, ¿no? Es fácil, es ¿No es fácil. cierto? Si no trabajamos con la comunidad, como en este caso, como en el caso de combatir el COVID-19, uno de los actores principales es la comunidad. ¿No es cierto? Que nuestra comunidad entienda, que nuestra comunidad acate las órdenes de buena manera. Y se comprometa. Y que se comprometa sintiendo que él es él quien se protege. Y cuando él se protege, obviamente que vamos a proteger a los demás, pero para eso yo debo creerle a mi autoridad. Hoy para mí sigue siendo la autoridad, Víctor, ¿no es cierto? Sí. Pero que ejerza el rol que le corresponde. Y voy a volver a lo mismo. Hoy día no es tiempo de parafernalia. Hoy día no es tiempo de andar repartiendo cajas con televisión, con cámaras, mostrándole a todo el mundo la entrega de cajas que por lo demás las entrega el gobierno. No es plata del alcalde ni de la gente que trabaja ahí, es plata que entrega, son cajas que entrega el gobierno. Y a las municipalidades se les entregó plata para que compren alimentos y ayuda para la comunidad. Para eso es la plata que se les entrega, no para reparar veredas, no para andar pintando, no para hacer parafernalia. Primero, la salud de nuestra población. Alimentarlos y cuidar. Disculpa. No, está muy bien. Déjame decirte algo, Bernardo, que se dio el momento para decirlo y hay que decirlo. Hace mucho tiempo vengo diciendo que hay gente de Santa Cruz que se acerca a manifestarte ciertas inquietudes, como lo fue en su momento el tema que luego explotó de los casos de coronavirus que existían en el municipio y que se estaban ocultando. O sea, que había un caso con coronavirus en el municipio y no lo decía el municipio, y fue tal fuerte la presión que ejerció toda la comunidad que al final el municipio tuvo que admitir que efectivamente era así. Pero si no lo decimos, no sale. ¿Ya? Y está el otro caso que nos han hablado muchos santacruzanos, que es el problema de las calles de Santa Cruz, el mal estado de las calles de Santa Cruz, el mal estado de las veredas de Santa Cruz. O sea, horrible, muchas calles, mucho hoyos que son ya cráteres, horrible las veredas que están en desniveles muy peligrosos para personas de tercera edad. Y aparece en una información del municipio, aparece una foto donde sale que se avanza en el asfalto del camino de Ucacó, que me imagino que es para el lado de la Patagua. ¿Ya? De Ucacó queda antes de llegar a la escuela. Sí, para allá para adentro, hacia el lado de la Patagua. Hacia la Patagüilla, sí, Patagüilla, ¿ya? Sí. Y la gente se acercó a decirme, profe, por favor, no deje de pasar esto. ¿Cómo se le ocurre asfaltar o gastar el recurso en asfalto hacia allá cuando las veredas de Santa Cruz son intransitables? ¿Ya? ¿Por qué se gasta el recurso en asfaltar hacia Ucacó o en la Patagüilla cuando los hoyos de muchas calles de Santa Cruz son impresentables? Una vecina me dijo, es cosa que usted vaya al cementerio y mire la entrada al cementerio. ¿Ya? Está imposible, dijo. ¿Y por qué esa falta de Ucacó? Y en este inserto que se hizo del municipio en la información, muchos ciudadanos decían, ¿por qué
no lo hacen en la isla Yaque? ¿Por qué no lo hacen en Apalta? ¿Por qué no lo hacen en las calles de Santa Cruz? ¿Por qué asfaltan justo, coincidencia, justo el camino donde están los paltos, donde se masacró toda la fauna, toda la flora de cientos de hectáreas, donde se pelaron los cerros, donde mucha fauna nativa tuvo que emigrar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo dejaron sin su recurso natural, donde se arrancaron mucha flora protegida incluso, y donde justo en el tiempo en que el alcalde hizo su máster en prevención, justo se quemó esa parte del cerro. Las coincidencias se van dando. Ya donde va a haber un problema de agua, vamos a ver esto, lo vamos a ver a futuro, vamos a conversar, lo estamos diciendo con tiempo, sí o sí, porque esos paltos consumen una gran cantidad de agua. Entonces, ¿por qué esa falta se da? ¿Cuál es el fondo? Víctor, ¿Qué hay detrás de esto? sí. ¿Hay algo escondido? ¿Por qué hacia allá esa falta y en las comunidades donde no hay recursos, donde no hay dinero, se dejan las calles malas, se dejan las calles con tierra? ¿Y por qué para allá esa falta? Oye, Víctor, a ver, yo quiero, la objetividad que esté siempre presente en nuestro programa. Yo he visto que Sanfurgo se estaban poniendo veredas nuevas. Se estaban poniendo veredas nuevas. Lo que sí vi con pintura amarilla, parece que con spray. Le tiraron al bandejón central una pinturita amarilla muy fosforescente, pero también pintaron el pasto. Parece que andaba muy rápido pintando, pero lo pintaron. Y algunas veredas se están cambiando. Sí se están cambiando, Víctor. Ahora, con respecto a lo demás, de eso de poner los paltos, bueno, es una discusión que más adelante tal vez la pudiéramos tener. Es sospechoso, Quiero, como diría mi amigo humorista, el por qué se falta allá sí. Y no se arreglan. Porque, claro, tú me puedes decir, está en Sanfurgo, también pues, cambiaron María en el centro, sí. Pero el problema siempre nos dice que no está en el centro. En Santa Cruz no podemos preocuparnos solamente de los sectores pudientes, no podemos preocuparnos solo del centro y de los caminos que llegan a empresas grandes. ¿Qué pasa en las poblaciones? Tú me dices, están faltando, poniendo vereda a Sanfurgo, sí, pero ¿qué pasa en la entrada a las poblaciones que tenemos aquí? No, si la mayor cantidad de gente. Yo he mirado las garzas, he mirado las varias calles. Están impresentables. No, están impresentables, están llenas de pasto, muchas veces no tienen veredas. Bueno, hay hartas cosas que hacer por Santa Cruz, pero hoy día, 20 de agosto, como tú dijiste, tenemos 0 casos. La preocupación nuestra debe ser nuestra población. Sí. Nuestro adulto mayor, como don Jorge Villalón. A los muchos Jorge Villalón que tenemos acá en Santa Cruz, a esos son los que tenemos que cuidar. A todos aquellos ancianos mayores de 75 años hay que proveerlos de insumos, hay que proveerlos de medicina, hay que proveerlos de atención, porque los adultos han estado mucho tiempo confinados, Víctor. Es demasiado el tiempo que no pueden salir. Y de estos adultos mayores, el hecho de tener 75 años no significa que estáis enfermo. Tenéis 75 años, pero nada más son personas totalmente activas, acostumbradas a hacer sus cosas, acostumbradas a trabajar, muchas de ellas, acostumbradas a ganarse su plata, pero hoy día los mayores de 75 años se quedan en la casa como si fueran inútiles. No es cierto. Los mayores de 75 años no son inútiles y no deberían estar en su casa, pero la ley así lo determina. Entonces, preocupémonos de trabajar para que esta pandemia pase luego y nuestros adultos mayores y todos podamos salir a la calle con libertad, pero para eso necesitamos una ciudadanía comprometida, con acatar órdenes, con acatar las decisiones que la autoridad tome, porque la autoridad es la que tiene que poner las directrices. Ahora los pobladores también podemos tener iniciativa propia, quédate en casa, conserva la distancia social, lávate frecuentemente las manos, no se toma acciones para protegerte. ¿Por qué? Porque hoy día necesitamos espacios de libertad, de espacios de recreación, salir a la plaza, andar con libertad, no andar mirando para todos lados y perderle el temor perderle el miedo al coronavirus que tanto nos ha afectado, Víctor. Y además, tú dijiste antes, hoy día estamos a 20 de agosto, las fiestas patrias están al otro ladito. Ahí mismo. Están ahí mismo.
Los camarógrafos se ríen solitos porque saben que ya tienen algo guardado ya. Entonces, ¿qué va a pasar en esas fiestas patrias, Víctor? Porque este estado de emergencia dura hasta el 15 de septiembre. Es preocupante, ojalá no nos pille una cuarentena. Y ojalá que no estemos en cuarentena, pero si la ciudadanía se va a comportar igual que para el Día del Niño, no creo que salgamos muy luego de esta cuarentena, perdón, de esta transición, Víctor. Sí, lo que pasa, Bernardo, lo peor que nos puede pasar es llegar a cuarentena. Yo insisto en eso, señor santacruzano, joven santacruzano, lo peor que nos puede pasar es llegar a cuarentena. Por lo tanto, de nosotros también depende no llegar allá y avanzar al paso 4, al paso siguiente. Y para eso tenemos que ser nosotros los que tomemos acciones, porque, insisto, la autoridad ya nos daba el ancho acá y tenemos que tomar las acciones para poder avanzar. Sí, también exigirle a la autoridad, yo creo que hay que exigirle que ponga cordones sanitarios a la entrada de Santa Cruz. Sí. Es decir, no puede seguir haciéndose el que aquí nada pasa. O sea, hay que poner cordones sanitarios. Puede que de repente algunos locales comerciales del centro de Santa Cruz se molesten, pero han ganado harto en estos meses. Ya no es como para que quiebren tampoco, y eso es por el bien de todo Santa Cruz. O sea, pongamos algunas barreras sanitarias, pongamos algunos cordones sanitarios, y nosotros empecemos también a enseñarle, si este es un cuento de enseñanza, de conversa, a nuestros chicos, nuestros niños, nuestros jóvenes, a poder convivir, a aprender a convivir en pandemia. Es decir, no podemos tampoco tenerlos encerrados siempre, tenemos que enseñarles que hay que salir con mascarilla, que hay que tener distancia social, que no puedo salir y ver a un amigo y abrazarlo. Entonces, esto es todo un cuento de enseñanza que también tenemos que empezar a trabajarlo. Por eso te digo, Bernardo, esto se trabaja con la comunidad. Sí. Y por favor, lo que es relevante, importante, es que tenemos que mantener la instrucción en educación. No podemos terminar esta pandemia con una segregación enorme en que las comunas como Santa Cruz pequeña queden muy al margen del conocimiento que deben tener sus jóvenes. Oye, el capital humano, Bernardo, es un capital que no se puede perder. Víctor, no comparto podemos perder. contigo, pero también se nos viene un proceso importante que es el plebiscito. De acuerdo a esa carta de acuerdo, a ese acuerdo por la paz, entre comillas, debería ir un plebiscito el día... ¿Qué día está establecido el plebiscito? Ya ni me acuerdo. No recuerdo, pero viene pronto ya. Bueno, pero por ahí viene. Entonces, yo siento que ese plebiscito sí debe hacerse, Víctor. Lo que no comparto es la apreciación de algunos diputados, honorables, antes le decía uno, que dicen que con la gente que vaya a votar la nueva constitución o el apruebo, porque hay dos acciones, aprobar o rechazar, debería ser válido. Esa cuestión yo creo que no la comparto, porque si este proceso es serio, Víctor, desde mi punto de vista, si el proceso es serio, si queremos tener una carta fundamental de verdad, elegida por la mayoría de los chilenos, debe exigirse un mínimo de personas que vayan a elegir, o apruebo o rechazo. Porque fíjate tú que cuando se elige un presidente de la República, si no pasa el umbral del 50+1, no es elegido el presidente de la República, ¿no es cierto? Es necesario nombrar muchas leyes de mayoría simple con un 50+1. Entonces, no podemos tener una constitución con minorías, deben participar las mayorías. Entonces, yo estoy de acuerdo que el plebiscito debe hacerse, no debe postergarse, pero sí deben tener mínimo un piso de personas que elijan cualquiera de las dos opciones. No sé cuál es tu opinión. Sí, bueno, acá Bernardo, lo que tenemos que entender es algo que para mí me suena simple y pudiera hacerlo para algunos y para otros no, que la pandemia marca sobre la humanidad un antes y un después. Es decir, hasta este año 2020, primer semestre de 2020, existía un antes, que era cómo convivíamos, cómo trabajábamos, cómo hacíamos el día a día en general. Y ese hacer del día a día que estamos haciendo en la actualidad no es el mismo que era el 2019. Las formas de vivir no son las mismas, por las restricciones que hay, por todo lo que usted ha vivido. Y esta forma de vivir de hoy
no va a ser la misma forma que va a ser una vez que la pandemia pase. Ni una vez que la pandemia pase, la forma de vivir va a ser la misma forma del 2019. La forma va a cambiar. Bajo eso, creo yo que se hace necesario tener una carta fundamental, tener una carta de navegación, tener una constitución acorde a lo que va a venir, ¿ya? Y no una constitución que esté arraigada en lo que fue, que eran formas distintas, en todo sentido. Aquí va a haber un mayor avance tecnológico, van a haber formas de cambio en los trabajos, por lo tanto lo que tiene que hacerse tiene que apuntar a lo que viene, al mundo nuevo, y que no es solo de Chile, es el mundo en general que va a cambiar. Estoy de Por lo acuerdo tanto, yo creo que sí se requiere una nueva constitución y que la mayoría de las personas está en función de hacer una nueva constitución. Después se le van a elegir los constituyentes, es otro tema. O sea, primero decir, queremos nueva constitución para el mundo nuevo que viene, sí o no. Y luego veremos cómo se eligen los constituyentes, las personas que van a hacer esta nueva constitución. Pero tengo ese temor que tú planteabas, Bernardo, que ¿qué pasa si el día de la votación, del plebiscito, va a votar un 30% de la población? ¿Qué legitimidad le vamos a dar a este cambio? Y ese es un tema que hay que empezar a trabajarlo con tiempo. Víctor, cuando se abren esas ventanas, ¿no?, de que esto se aprueba con las personas que vayan a votar, a mí no me parece racional. No me parece racional, no me parece prudente. Porque con el afán porque lo he escuchado muchas veces, no, el plebiscito no se posterga. Porque desde mi punto de vista, el plebiscito no se posterga, el plebiscito se hace. Porque así lo acordó, así lo razonaron la mayoría de los chilenos y tenemos que hacerlo. La Constitución es un proceso que debe involucrar a muchas personas. Bueno, será tema de debate para otro día. Hoy día hay que cerrar este espacio y las cámaras para que tú te despidas de nuestros televidentes. Agradecer simplemente su sintonía, credibilidad y avancemos con Santa Cruz, hagamos un Santa Cruz más de todos. Todos juntos construyamos un nuevo Santa Cruz. Estamos escogiendo un eslogan, entonces todos juntos construyamos Santa Cruz. Buenas noches, señores televidentes.